Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy de geometría. El tema a tratar el día de hoy es los triángulos. Bueno, ¿qué es un triángulo? Es la porción de plano limitada por una línea poligonal cerrada de tres lados. O sea, la parte de superficie plana limitada por tres segmentos. Los elementos de un triángulo son, entonces, tenemos el vértice. Entonces, en este caso, son los puntos de origen del triángulo visualmente. Puede definirse un vértice como un lugar donde nacen las líneas de un polígono y que definen los límites del mismo. Entonces, en este caso, acá en este ejemplo, los vértices de este triángulo es el A, son los que están señalados con el punto rojo, ¿cierto? A, B, C. Entonces son los tres vértices de este polígono. Continuemos. Entonces, otro elemento, los lados. Son cada una de las líneas que forman el triángulo. Entonces, en este caso acá tenemos tres líneas, ¿cierto? Un lado es el espacio entre dos vértices A, B, ¿cierto? Definido con una línea recta. Suelen identificarse por las letras de los vértices en sus extremos. Entonces, A, B, otro extremo, C, el siguiente extremo. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá el AB es un lado, o con las letras minúsculas ABC. Entonces, A, B, C. ¿Listo? Ubicándolas al lado contrario de los vértices. Entonces, si ustedes ven aquí el ejemplo, en los vértices están A, B, C, ¿cierto? Y los lados están simbolizados con las minúsculas A, B, C. Bueno, entonces el siguiente elemento son los ángulos. Entonces, los ángulos es el grado de separación entre dos lados que parten del mismo vértice, ¿sí? Entonces, en este caso, el ángulo interior. Medida en grados. Entonces, los ángulos siempre ustedes saben ya que se deben medir en grados, ¿cierto? Entonces, dice que son entre los dos lados que parten del mismo vértice. Entonces, vértice A y B. Bueno, la suma de todos sus ángulos, aquí en este caso tenemos tres ángulos, ¿cierto? Debe siempre dar 180 grados los tres. Es decir, que acá de cada ángulo, cada uno mide 60 grados. Los ángulos se identifican con las letras griegas como alfa, beta o gamma. ¿Listo? Entonces, alfa es con una A minúscula, beta es con esta B mayúscula y gamma es con la Y. Se identifica con la Y. ¿Listo? Continuemos. Vamos con nuestra clasificación de triángulos. Entonces, la clasificación de los triángulos está dividida en dos. Una, según sus lados. Entonces, los triángulos, según sus lados, se clasifican en equiláteros. Entonces, los equiláteros son aquellos que miden o que tienen todos sus tres lados iguales. ¿Listo? Los isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales. Dos lados iguales. ¿Listo? Los escalenos o el escaleno es aquel triángulo que tiene todos sus tres lados diferentes. Debe medir cada lado diferente medida. Bueno, listo. Bueno, según sus ángulos. Entonces, los triángulos se clasifican según sus ángulos en tres. Primero, acutángulo. Entonces, aquellos que tienen todos sus ángulos agudos, o sea, menores de 90 grados. El rectángulo es aquel que tiene su ángulo o que mide 90 grados. ¿Listo? Y el obtusángulo es aquel que tiene
obtiene un ángulo obtuso, es decir, mayor que 90 grados. Bueno, los invito a que recordemos algunos conceptos en cuanto a los triángulos. Veamos. En este vídeo vamos a ver los tipos de triángulos que existen. Tenemos dos maneras de clasificarlos. En primer lugar, podemos clasificarlos según la longitud de sus lados. Cuando sus tres lados son iguales se llama equilátero, que por cierto también tiene sus tres ángulos iguales y de 60 grados. Equi del latín significa igual y látero también del latín latus significa lado. Cuando tiene dos de sus lados iguales y uno desigual se llama isósceles. Isósceles del griego isos, igual, y esquelos, piernas, significa de piernas iguales. Hay que tener cuidado al identificarlo porque no siempre nos lo encontramos apoyado en su lado desigual. Cuando ninguno de sus lados es igual nos encontramos con un triángulo escaleno. Escaleno del griego escaleno significa cojo, desigual. ¿Habéis visto qué sencillo es de recordar los nombres si nos fijamos en la etimología? En segundo lugar, podemos clasificar los triángulos según sus ángulos. Triángulo rectángulo, un ángulo recto, es decir, de 90 grados. En segundo lugar, tenemos el acutángulo, que tiene tres ángulos agudos. Y por último lugar, tenemos el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. En clasificación según sus ángulos, como podéis observar, las etimologías son más evidentes. Si os gustan nuestros vídeos, os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, www.academiaplay.tv. En este vídeo vamos a ver los tipos de triángulos que existen. Tenemos dos maneras de clasificarlos. En primer lugar, podemos clasificarlos según la longitud de sus lados. Cuando sus tres lados son iguales se llama equilátero, que por cierto también tiene sus tres ángulos iguales y de 60 grados. Equi del latín significa igual y látero también del latín latus significa lado. Cuando tiene dos de sus lados iguales y uno desigual se llama isósceles. Isósceles del griego isos, igual, y esquelos, piernas, significa de piernas iguales. Hay que tener cuidado al identificarlo porque no siempre nos lo encontramos apoyado en su lado desigual. Cuando ninguno de sus lados es igual, nos encontramos con un triángulo escaleno. Escaleno del griego escaleno significa cojo, desigual. ¿Habéis visto qué sencillo es de recordar los nombres si nos fijamos en la etimología? En segundo lugar, podemos clasificar los triángulos según sus ángulos. Triángulo rectángulo, un ángulo recto, es decir, de 90 grados. En segundo lugar, tenemos el acutángulo, que tiene tres ángulos agudos. Y por último lugar tenemos el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. En la clasificación según sus ángulos, como podéis observar, las etimologías son más evidentes. Si os gustan nuestros vídeos, os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, www.academiaplay.tv. Bueno, chicos, entonces con esto terminamos. Les sugiero, por favor, que se remitan al módulo y allí van a encontrar el taller para solucionar alusivo al tema. Entonces, ya saben, debe ser adjunto, debe ser en la fecha indicada por este mismo medio. Bueno, entonces muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Chao.